Me llamo Ricardo Castillo y solía creer que una década de matrimonio significaba algo inquebrantable, algo sagrado que dos personas construyen ladrillo a ladrillo hasta convertirlo en una fortaleza contra el caos del mundo. Tenía 42 años, era director de proyectos en una respetada firma de ingeniería en Madrid, y había pasado los últimos 10 años de mi vida levantando lo que creía una existencia impenetrable junto a mi esposa, Elena. Teníamos un hermoso chalet en las afueras, con un porche acristalado del que ella se había enamorado nada más verlo. Dos coches en el garaje, un plan de pensiones que crecía con paso firme y ese tipo de silencio cómodo entre nosotros que yo, erróneamente, interpretaba como la serenidad de dos almas perfectamente alineadas. Estaba equivocado en todo. Fue una tarde de jueves, a finales de octubre, cuando los cimientos de mi vida entera se agrietaron de arriba abajo. El aire otoñal se había vuelto gélido y los árboles de nuestra calle habían comenzado su transformación anual en ese estallido de ocres y rojizos que Elena siempre decía que le recordaban a un cuadro. Recuerdo ese detalle porque estaba pensando en sugerirle dar un paseo por el barrio para disfrutar del paisaje. Quizá pasar por la pequeña cafetería de la calle del Olmo que tanto le gustaba. Yo estaba leyendo en mi sillón favorito junto a la ventana, una biografía de Adolfo Suárez que me había recomendado un colega, y el murmullo suave de algún programa de telerrealidad llegaba desde el salón, donde Elena llevaba sentada la última hora. Escuché sus pasos acercándose antes de verla, y algo en el ritmo de su caminar hizo que se me erizara el vello de la nuca. Tras 10 años de matrimonio, uno aprende a leer las señales sutiles, las pequeñas variaciones en la respiración y el movimiento que telegrafían el estado de ánimo y la intención. Elena apareció en el umbral de mi despacho, y la expresión de su rostro era una que nunca le había visto. Una extraña mezcla de determinación y culpa que me puso en guardia de inmediato. Ricardo, tenemos que hablar, anunció. Y esas 4 palabras cargaban con el peso de 1000 conversaciones no dichas. Se sentó en el borde del sofá frente a mi sillón, con las manos entrelazadas con fuerza en el regazo, los dedos separándose y uniéndose en una danza nerviosa que traicionaba cualquier apariencia de calma que intentara proyectar. Cerré el libro despacio, marcando la página con el marcapáginas de cuero que ella me había regalado por nuestro 5º aniversario, cuando los regalos entre nosotros aún tenían significado y pensamiento. ¿Sobre qué, cariño? Pregunté, manteniendo la voz ligera a pesar del nudo que crecía en mi estómago. Alguna parte primitiva de mi cerebro ya estaba gritando advertencias, pero las dejé de lado porque todavía creía en la mujer que tenía delante. Elena respiró hondo, como si quisiera absorber todo el oxígeno de la habitación. Sabes que te quiero, Ricardo. Quiero que sepas eso antes de que diga nada más. Te quiero y amo nuestra vida juntos. Y nada de lo que voy a decir cambia esa verdad fundamental. El nudo en mi estómago se apretó, convirtiéndose en algo más afilado. Me estás empezando a preocupar, Elena. Sea lo que sea, dilo claramente. Ella asintió, más para sí misma que para mí, reuniendo valor de algún pozo interno. He estado pensando mucho en nosotros últimamente, en nuestro matrimonio. 10 años es mucho tiempo, Ricardo. Mucho tiempo para estar con una sola persona, para seguir las mismas rutinas, para vivir dentro de los mismos límites. He estado leyendo artículos, hablando con algunas amigas del trabajo que tienen perspectivas diferentes sobre las relaciones, y me he dado cuenta de que quizá nos hemos estado limitando innecesariamente. Mi mente ya corría a toda velocidad, intentando descodificar sus palabras, pero me negaba a creer hacia dónde parecían dirigirse. Limitándonos ¿cómo? Si quieres que hagamos un viaje a algún sitio nuevo, podemos hacerlo. Siempre has querido ver Asturias en invierno. Podríamos subir, alquilar una casa rural frente al Cantábrico, ver las tormentas entrar desde el mar. Elena sacudió la cabeza con impaciencia y vi un destello de frustración en sus rasgos. No, Ricardo, no me refiero a eso. Hablo de nuestra dinámica, de nuestra estructura relacional. Creo que deberíamos considerar, hizo una pausa, tragó saliva y luego soltó las palabras como si estuviera expulsando veneno. Creo que deberíamos considerar tener una relación abierta. El silencio que siguió a su declaración fue absoluto y devastador. Sentí como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y me hubiera estrujado el corazón con un puño de hielo. El mundo pareció reducirse solo a su rostro, a sus ojos que no terminaban de encontrar los míos. Sus labios estaban apretados en una ansiosa espera de mi respuesta. Durante un largo momento, ni siquiera pude procesar lo que había dicho. Las palabras rebotaban dentro de mi cráneo como bolas de pinball, negándose a asentarse en un significado coherente. Lo siento, logré decir finalmente, con una voz que emergió como algo entre un susurro y un graznido. Debo de haberte oído mal.
Me ha parecido entender que acabas de pedirme una relación abierta. Como si le acabaras de preguntar a tu marido de 10 años si puedes acostarte con otros hombres. Elena hizo una mueca ante mi franqueza, pero siguió adelante. No es así, Ricardo. Se trata de exploración, de crecimiento, de no poner limitaciones artificiales a la conexión humana. El mundo ha evolucionado más allá de la monogamia tradicional para muchas parejas. Hay comunidades enteras de personas que practican la no monogamia ética y que tienen relaciones más fuertes porque no están atadas por la posesividad y los celos. He investigado. He leído libros. Esto podría ser bueno para nosotros. Me levanté de la silla tan bruscamente que el libro cayó de mi regazo y golpeó el suelo con un estruendo que resonó en la habitación, de pronto asfixiante. Me temblaban las manos y me las metí en los bolsillos para ocultarlo. Bueno para nosotros. Bueno para nosotros. Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía, con un matiz de incredulidad que rozaba la histeria. Elena, ¿te estás escuchando? ¿De verdad estás sentada en nuestra casa, la casa que construimos juntos, pidiéndome que autorice tu infidelidad con una etiqueta de moda? Su rostro se encendió de rojo y vi cómo tensaba la mandíbula defensivamente. Eso no es justo, Ricardo. Estás retorciendo mis palabras para convertirlas en algo feo. No estoy hablando de infidelidad. La infidelidad implica engaño, traición. Yo hablo de transparencia, de honestidad, de ampliar consensuadamente los límites de nuestra relación para que ambos podamos experimentar nuevas conexiones manteniendo nuestro vínculo principal. La ira que se había estado acumulando en mi pecho cristalizó de repente en algo frío y claro. Miré a mi esposa, la miré de verdad, y por primera vez en nuestro matrimonio, vi a una desconocida devolviéndome la mirada. Esta no era la mujer con la que había intercambiado votos aquella soleada tarde de junio hacía 10 años. Esta no era la mujer que había prometido renunciar a todos los demás, la que me había mirado a los ojos jurando que yo sería suficiente para ella hasta que la muerte nos separara. Esta era otra persona, alguien que había estado escondida bajo la superficie de nuestro matrimonio como una serpiente, esperando el momento adecuado para atacar. Déjame dejarte algo muy claro, Elena, dije, y mi voz había bajado a un registro tan bajo y controlado que apenas la reconocí como propia. Lo que propones no es evolución. No es crecimiento. No es un enfoque iluminado de las relaciones modernas. Lo que propones es la destrucción sistemática de todo lo sagrado en el compromiso que hicimos. Me estás pidiendo que te firme un permiso para la promiscuidad y que así puedas satisfacer tus impulsos sin la inconveniencia de la culpa. Elena también se levantó, con los ojos echando chispas de indignación. ¿Cómo te atreves a calificarlo así? Estoy intentando tener una conversación honesta sobre algo que podría traer nueva energía a nuestro matrimonio y tú respondes con moralismo victoriano y juicios. Me reí entonces, pero no había humor en el sonido. Era una risa de absoluta incredulidad, de ese tipo de comedia absurda que solo ocurre cuando tu realidad entera se colapsa a tu alrededor. Moralismo victoriano, juicios. Elena, no te estoy insultando. Estoy describiendo la situación tal como es. Quieres estar con otros hombres. De eso se trata realmente, ¿no? Toda esta charla sobre crecimiento y exploración y no monogamia ética no es más que el envoltorio de un deseo muy simple. Su silencio me lo dijo todo. Me acerqué a ella. Lo suficiente para ver el pulso rápido latiendo en su garganta. Lo suficiente para que tuviera que inclinar la cabeza ligeramente hacia atrás para mantener el contacto visual. ¿Quién es él, Elena? Porque hay alguien, ¿verdad? Esto no es un ejercicio teórico de filosofía relacional. Has conocido a alguien y quieres permiso para ir tras él sin reventar tu cómoda vida conmigo. Me acerco. El color desapareció de su rostro tan rápido que por un momento pensé que se desmayaría. Ricardo, eso no es, empezó, pero su voz flaqueó y murió. No insultes mi inteligencia mintiéndome ahora, dije, midiendo cada palabra con precisión. Ya has hecho suficiente daño esta noche. Lo mínimo que puedes hacer es tener la decencia de ser honesta sobre tus motivos. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, y una parte de mí quiso sentir compasión, quiso acercarse y consolarla, como lo había hecho 1000 veces en nuestros años juntos. Pero esa parte estaba siendo ahogada rápidamente por la marea de traición que recorría mi sistema. No es lo que piensas, susurró. No he hecho nada. Nunca te engañaría de verdad, Ricardo. Por eso te lo planteo ahora, antes de que pase nada. Estoy intentando ser honesta. Qué noble por tu parte, respondí, y el sarcasmo goteaba en cada sílaba.
¿Quieres una medalla por venir a decírmelo antes de acostarte con quien sea que te haya echado el ojo? ¿Quieres que aplauda tu integridad por pedir permiso para violar nuestros votos matrimoniales en lugar de hacerlo a mis espaldas? No me estás escuchando. Gritó ella, perdiendo finalmente la compostura. Te quiero, Ricardo. No quiero perderte. Solo pensé que si lo abordábamos juntos, si poníamos límites y nos comunicábamos abiertamente, podríamos encontrar la manera de dejarme explorar estos sentimientos sin destruir lo que tenemos. Me quedé allí un largo rato, estudiando el rostro de la mujer que había amado durante más de una década, y tomé una decisión que alteraría la trayectoria de nuestras vidas para siempre. Cuando volví a hablar, mi voz era de una calma que pareció asustarla más que cualquier grito. Elena, quiero que escuches con mucha atención lo que voy a decir, porque solo lo diré una vez. Has venido esta noche pidiéndome una relación abierta. Me has pedido permiso para compartir tu cuerpo, tu intimidad y tu afecto con otros hombres mientras mantienes la fachada de nuestro matrimonio. Lo has disfrazado con lenguaje progresista y justificaciones académicas. Pero en el fondo, lo que me pides es una licencia para traicionar todo lo que nuestro matrimonio representa. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran, observando su rostro mientras la realidad de su situación empezaba a asomar. No te voy a dar esa licencia, continué. Lo que te voy a dar es algo muy distinto. Mañana por la mañana encontrarás los papeles del divorcio sobre la mesa de la cocina. Querías una relación abierta. La vas a tener. Serás completamente abierta, completamente libre para buscar a quien quieras y lo que quieras, porque ya no serás mi esposa. El rostro de Elena pasó por una rápida sucesión de emociones, asombro, incredulidad, pánico y, finalmente, un ruego desesperado. Ricardo, no puedes hablar en serio. Solo sugería que habláramos del tema. No esperaba que estuvieras de acuerdo de inmediato. Podemos discutirlo. Podemos ir a terapia. Podemos superar esto juntos. No hay nada que superar, dije tajante. Esta noche me has enseñado quién eres de verdad, Elena. Eres una mujer que mira 10 años de matrimonio, 10 años de confianza, compañerismo y sueños compartidos, y ve algo que necesita ser animado, con amantes externos. Eres una mujer que valora sus propios deseos más que los votos que hizo a su marido. Y no voy a pasar ni un día más de mi vida con esa mujer. Me agarró del brazo cuando me di la vuelta para salir de la habitación, sus dedos clavándose en mi manga con una fuerza frenética. Ricardo, por favor. Te quiero. No intentaba hacerte daño. Pensé que podríamos hablar de esto como adultos, como compañeros. Estás exagerando. Retiré su mano de mi brazo con cuidado deliberado, como si estuviera manipulando algo frágil y potencialmente peligroso. No estoy exagerando, Elena. Por primera vez en nuestro matrimonio, estoy viendo con claridad. Y lo que veo es a una mujer que ya ha abandonado este matrimonio en su corazón, aunque todavía no haya cruzado la puerta físicamente. Simplemente estoy haciendo que la realidad legal coincida con la emocional. Esto es una locura. Gritó ella, con la compostura totalmente destrozada. Por una conversación estás tirando a la basura todo lo que hemos construido. 10 años de matrimonio y ni siquiera puedes discutir esto conmigo como una persona razonable. Me giré para mirarla una última vez y dejé que viera toda la profundidad de la devastación que había provocado. La destrucción completa de mi confianza y de mi fe en nuestro futuro juntos. Tú has traído esto aquí, Elena. Tú has plantado esta bomba en medio de nuestro matrimonio y has encendido la mecha. No estoy tirando 10 años de matrimonio. Me niego a fingir que lo que has propuesto esta noche es algo distinto al fin de todo lo que se suponía que éramos el uno para el otro. La discusión que siguió duró hasta pasadas las 3 de la mañana. Nos gritamos como nunca lo habíamos hecho, con las voces roncas por horas de acusaciones y reproches. Elena intentó todas las tácticas de su arsenal, disculpas bañadas en lágrimas, justificaciones airadas, argumentos filosóficos sobre la naturaleza del amor y el compromiso, promesas desesperadas de que olvidaría todo el asunto y volveríamos a ser como antes. Me mantuve impasible ante todo ello, como un muro de piedra contra el que sus palabras se rompían y dispersaban como olas contra un acantilado. En algún momento, ella se derrumbó en el sofá, sollozando incontroladamente, y verla así, rota, despertó algo en mi pecho que se parecía peligrosamente a la compasión. Lo aplasté sin piedad. La compasión llevaría a la debilidad. La debilidad llevaría al perdón. Y el perdón significaría pasar el resto de mi vida con una mujer que se había revelado fundamentalmente incapaz de honrar el compromiso que adquirió conmigo. No sería ese hombre.
No sería el necio que acepta de vuelta a la esposa que busca afuera, que se traga sus promesas de que nunca volverá a ocurrir, que pasa cada día preguntándose cuándo llegará la próxima traición. Pasé la noche en el sofá de mi despacho, aunque dormir fue imposible. Mi mente repasaba los aspectos prácticos de lo que estaba por venir: abogados, división de bienes, la casa, nuestras cuentas conjuntas, los innumerables hilos de dos vidas entrelazadas durante una década que tendrían que ser cortados sistemáticamente. Pero bajo la logística, había un dolor más profundo, un duelo tan profundo que apenas podía reconocerlo sin sentir que me ahogaba. La mujer que había amado, la mujer sobre la que había construido mi vida, me había mirado a los ojos para preguntarme si podía acostarse con otros hombres. De eso no te recuperabas. Eso no se arreglaba con terapia de pareja y compromisos. Eso era el final. A las 6 de la mañana, llamé a Roberto Mendieta, un abogado de divorcios cuyo nombre me había dado un colega que había pasado por su propia disolución matrimonial 2 años antes. Roberto respondió al tercer tono, con voz somnolienta pero profesional. Le expliqué mi situación en frases cortas y eficientes, y él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, simplemente me preguntó cuándo podía ir a su oficina. Le dije que a las 9 estaría allí. Me duché con agua fría, dejando que el impacto alejara la niebla del agotamiento y el dolor. Me puse mi mejor traje, el gris marengo que solía reservar para reuniones importantes con clientes. Al mirarme al espejo, vi a un hombre que parecía sereno, profesional, bajo control. La devastación que bullía bajo la superficie era completamente invisible. Bien. Necesitaría esa armadura en los días venideros. Antes de salir de casa, dejé la petición de divorcio que Roberto finalizaría esa mañana sobre la mesa de la cocina, justo al lado de la cafetera que Elena usaba cada día. Sobre los documentos legales, coloqué una sola hoja de papel doblada. Mi último mensaje para la mujer que solía amar. Elena, decía la nota, esta es la única comunicación directa que tendremos sin intermediarios legales presentes. Pongo fin a nuestro matrimonio con efecto inmediato. Cualquier contacto posterior que desees tener conmigo debe pasar por mi abogado, Roberto Mendieta. Su información de contacto adjunta a los papeles del divorcio. No llames a mi teléfono. No vengas a mi oficina. No responderé. Tú elegiste cuando me pediste compartirte con otros hombres. Yo elijo al negarme. Adiós, Ricardo. Salí de nuestro hogar sin mirar atrás. No me permití un último vistazo al pasillo donde colgaban nuestras fotos de boda, ni a la cocina donde habíamos compartido innumerables comidas y charlas, ni al dormitorio donde la había abrazado durante sus pesadillas y celebrado aniversarios, creyendo tontamente que envejeceríamos juntos. Mirar atrás sería invitar a la duda, y la duda era un lujo que no podía permitirme. La reunión con Roberto fue misericordiosamente eficiente. Era un hombre alto, de pelo cano y ojos afilados que claramente había visto todas las variedades de destrucción matrimonial a lo largo de su carrera. Revisó los hechos básicos de mi situación sin juzgar, hizo preguntas aclaratorias sobre nuestros activos y arreglos de vivienda, y esbozó el proceso que me esperaba con precisión clínica. Me explicó que la división de bienes sería la parte complicada, dada la plusvalía de nuestra casa y la naturaleza mezclada de nuestras finanzas tras 10 años. Le autoricé a iniciar los trámites de inmediato y le entregué un cheque de provisión de fondos que sentí como si estuviera firmando la entrega de un trozo de mi alma. Cuando me levanté para irme, Roberto me miró con algo que podría haber sido simpatía. Señor Castillo, llevo 30 años en esto. He visto a gente salir de los divorcios destruida y he visto a otros salir fortalecidos. La diferencia suele estar en cómo manejan la parte emocional. Conozco a algunos terapeutas excelentes si necesita una recomendación. Asentí secamente. Se lo agradezco. Lo tendré en cuenta. Las semanas siguientes fueron un torbellino de documentos legales, mensajes de voz que borraba sin escuchar y el lúgubre trabajo de desenredar dos vidas que habían sido tejidas como una sola. Elena intentó todo para contactarme. Llamó a mi teléfono docenas de veces hasta que bloqueé su número. Envió correos electrónicos que iban directamente a una carpeta que nunca abría. Incluso se presentó en mi oficina una vez y tuve que pedir a seguridad que la escoltara fuera mientras mis colegas fingían no notar el espectáculo. A pesar de todo, mantuve el muro que había construido aquella noche. Comía cuando me acordaba. Trabajaba porque el trabajo era rutina y la rutina era seguridad. Empecé a ver a un terapeuta llamado Diar Valenzuela, un hombre paciente que me ayudó a empezar a procesar la traición sin ahogarme en ella. La ira seguía ahí, como un hervor constante bajo la superficie, pero estaba aprendiendo a canalizarla de forma productiva en lugar de dejar que me consumiera.
La verdad sobre las motivaciones de Elena surgió gradualmente, reconstruida a partir de la investigación que encargué a un detective privado. Necesitaba conocer el alcance total de lo que estaba enfrentando para la división de bienes. Y lo que el investigador descubrió confirmó cada sospecha que tuve aquella primera noche. Elena no había tenido una aventura física, pero mantenía una relación emocional con su jefe, un hombre llamado Diego Ramos, que dirigía el departamento de marketing de su empresa. Las pruebas eran circunstanciales pero condenatorias. Mensajes de texto a altas horas de la noche, almuerzos que se extendían mucho más allá de la necesidad profesional, un congreso de fin de semana en Barcelona que, al parecer, incluyó algo más que presentaciones de negocios. La petición de una relación abierta, me di cuenta con amarga claridad, no había sido por una evolución filosófica en su pensamiento sobre el matrimonio. Había sido para obtener mi permiso para perseguir a Diego sin la culpa de la infidelidad. Había intentado comprarse la absolución por adelantado, transformar lo que quería hacer en algo acordado mutuamente en lugar de una traición. La ironía era asombrosa. Había estado tan confiada en mi amor por ella, tan segura de que yo aceptaría cualquier petición para mantener nuestro matrimonio intacto, que nunca consideró la posibilidad de que yo pudiera elegir mi respeto propio por encima de nuestra relación. La ironía fue aún mayor meses después, cuando Elena descubrió por su propia y dolorosa experiencia qué clase de hombre era Diego Ramos. En cuanto el divorcio se hizo real, en cuanto Elena pasó a ser una carga potencial en lugar de una fantasía, el interés de Diego se evaporó como la niebla matinal. Resultó que él estaba casado, con 3 hijos y una esposa que no sabía nada de sus flirteos laborales. Elena no era una pareja potencial para él, era una distracción conveniente, una forma de sentirse excitante y deseado sin riesgos. En el momento en que esos riesgos se materializaron, la dejó como si nunca hubiera existido. Ella intentó volver a mí entonces, por supuesto. Los mensajes de voz pasaron de exigencias airadas a disculpas bañadas en lágrimas, de acusaciones de que yo estaba siendo irracional a súplicas desesperadas por otra oportunidad. Me escribió una carta de 8 páginas explicando lo confundida que había estado, cómo Diego la había manipulado, cómo en realidad nunca había querido a nadie más que a mí. Leí esa carta una vez, de principio a fin, y luego la pasé por la trituradora de mi despacho. Cualquier compasión que pudiera haber sentido por su situación se veía arrollada por el recuerdo de aquella noche, de ella sentada en el borde de mi sofá proponiéndome casualmente compartirla con otros hombres. Hay traiciones de las que no se puede volver, por muchas lágrimas que se derramen después. La audiencia final del divorcio tuvo lugar en una gris mañana de febrero, 7 meses después de aquella fatídica tarde de jueves. La sala era pequeña e institucional, con una luz fluorescente cruda que hacía que todos parecieran ligeramente enfermos. Me senté en una mesa con Roberto, con la espalda recta y expresión neutral. Elena se sentó en la otra mesa con su propia abogada, una joven de aspecto nervioso que parecía abrumada por la intensidad emocional de su cliente. Cuando el juez preguntó si había alguna declaración final antes de que el decreto se hiciera firme, Elena se levantó bruscamente, ignorando la mano que su abogada puso en su brazo para detenerla. Se giró para mirarme directamente, con los ojos enrojecidos y hundidos, el rostro más delgado de lo que recordaba. Ricardo, dijo, y su voz se quebró al pronunciar mi nombre. Por favor, no hagas esto. Sé que te hice daño. Sé que cometí un error terrible, pero nos quisimos durante 10 años. Eso tiene que contar para algo. Podemos ir a terapia. Podemos reconstruirnos. Haré lo que sea necesario para demostrarte que sigo siendo la mujer con la que te casaste. Por favor, Ricardo, por favor, dame una oportunidad más. La sala quedó en silencio. Incluso el juez parecía esperar mi respuesta con una curiosidad genuina. Miré a Elena, la miré de verdad, observando la devastación escrita en sus rasgos, la desesperación en sus ojos, el temblor de sus manos mientras se aferraba a la mesa frente a ella para sostenerse, y no sentí nada. El amor que le había tenido todos esos años se había extinguido por completo, asfixiado bajo el peso de su traición y mi propio duelo. Lo que quedaba era un espacio hueco donde solía vivir ese amor. Y la persona que tenía delante era solo una mujer que, por azar, compartía una década de mi historia. Me puse en pie, ajustándome la chaqueta con cuidado deliberado. Señoría, dije, dirigiéndome al estrado en lugar de a mi futura exesposa, agradezco los sentimientos de Elena, pero no cambian la realidad fundamental de nuestra situación. Este matrimonio terminó la noche en que ella me pidió compartirla con otros hombres. Todo lo que ha pasado desde entonces ha sido mero papeleo. Me giré para mirar a Elena, encontrando sus ojos llenos de lágrimas con una mirada que había practicado frente al espejo hasta que no revelara nada. Elena,
Me pides que crea que la mujer que revelaste ser esa noche no es la verdadera Elena. Me pides que confíe en que, si te acepto de nuevo, nunca volverás a ver nuestro matrimonio como algo que necesita ser suplementado con amantes externos. No puedo hacer eso. La confianza que teníamos se ha ido y no va a volver. Lo más amable que puedo hacer por ambos es terminar esto limpiamente y dejar que cada uno siga adelante con su vida. El juez asintió lentamente y le preguntó a Elena si tenía algo que responder. Ella abrió la boca, la cerró y luego sacudió la cabeza, hundiendo los hombros en señal de derrota. El mazo cayó con un golpe seco que resonó en la pequeña sala. Divorcio concedido, anunció el juez. Firmé los papeles finales con mano firme mientras Elena lloraba en silencio en su mesa. Cuando terminó, recogí mis documentos, estreché la mano de Roberto y salí de la sala sin mirar atrás. Al cruzar las puertas hacia la gris mañana de febrero, sentí que algo se levantaba de mi pecho. Un peso que había estado cargando durante meses sin darme cuenta del todo. El matrimonio había terminado. La traición quedaba atrás. Viniera lo que viniese, lo afrontaría como un hombre libre. El primer año tras el divorcio lo dediqué a la reconstrucción. Le vendí mi parte de la casa a Elena, quien al parecer había recibido ayuda económica de sus padres para comprarla, y me mudé a un piso moderno en el centro de Madrid. El espacio era más pequeño, pero más limpio, libre de los recuerdos de una vida que ya no existía. Me volqué en mi trabajo con un enfoque renovado, aceptando un ascenso que quizá habría dudado en aceptar antes, cuando tenía una esposa esperándome para cenar. Continué mis sesiones con el Diar Valenzuela, trabajando la ira, el duelo y la sensación de fracaso que me acosaban a pesar de saber que había tomado la decisión correcta. Lentamente, dolorosamente, empecé a sanar. La herida que Elena me había infligido siempre dejaría una cicatriz, pero ya no dominaba cada uno de mis pensamientos. Empecé a salir de nuevo, a quedar con amigos para tomar algo, a asistir a eventos sociales que había estado evitando tras la ruptura. No estaba listo para tener citas, ni de lejos, pero al menos estaba volviendo a aprender a existir en el mundo como un individuo y no como la mitad de una pareja. Fue una tarde de octubre, casi exactamente un año después de que Elena destruyera nuestro matrimonio, cuando el siguiente capítulo de mi vida comenzó de una forma que nunca habría podido anticipar. Un colega me había invitado a la inauguración de una galería de arte en el centro. Unos artistas locales presentaban obras inspiradas en los paisajes de la sierra madrileña. Acepté en parte por interés genuino y en parte porque mi terapeuta me había estado animando a ampliar mis horizontes sociales más allá del trabajo y el gimnasio. La galería era un antiguo almacén reconvertido, con ladrillo visto e iluminación industrial que, de algún modo, lograba resultar acogedor. Deambulé por las exposiciones con una copa de vino en la mano, apreciando la habilidad técnica de los artistas sin sentirme particularmente conmovido por los temas. Estaba frente a una escultura abstracta, intentando discernir qué se suponía que representaba, cuando sentí un toque vacilante en mi hombro. Me di la vuelta y se me cortó la respiración. Ricardo. La voz era incierta, esperanzada, teñida con esa cualidad particular de alguien que llama a través de una vasta distancia de años. Ricardo Castillo, ¿de verdad eres tú? Frente a mí estaba Sofía Valdés, la última mujer a la que había amado antes de que Elena entrara en mi vida. Habían pasado 11 años desde la última vez que vi su rostro, pero el tiempo solo había realzado lo que yo recordaba. Tenía el pelo oscuro más corto ahora, con un corte práctico que enmarcaba su rostro de maravilla. Sus ojos, esos ojos castaños y cálidos que solían mirarme como si yo fuera el centro del universo, eran los mismos de siempre, aunque quizá con algunas líneas más a su alrededor, testimonio de los años transcurridos. Llevaba un sencillo vestido azul que favorecía su figura, y su sonrisa era el mismo destello brillante de alegría que había capturado mi corazón hacía más de una década. Sofía, logré decir, con la voz más ronca de lo que pretendía. Dios mío, Sofía Valdés, no puedo creer que seas tú. Su sonrisa se ensanchó, aunque noté que una sombra de algo complejo cruzaba su expresión. Ha pasado mucho tiempo, Ricardo. Mucho tiempo. Te ves bien. Muy bien. Solté una risa genuina que me sorprendió a mí mismo. He tenido años mejores, para ser sincero. Pero gracias. Tú estás increíble. El tiempo ha sido muy generoso contigo. Nos encontramos gravitando hacia un rincón tranquilo de la galería, lejos de las multitudes y el ruido, atraídos por la fuerza gravitatoria de una historia compartida. La conversación fluyó con naturalidad, como siempre había ocurrido entre nosotros, poniéndonos al día sobre los trazos generales de los años intermedios.
Sofía había viajado mucho después de que nos separáramos, pasando tiempo en Italia y Argentina antes de establecerse de nuevo en Madrid para enseñar arte en un instituto. Hablaba con pasión de sus alumnos, de su trabajo, de las pequeñas alegrías que conformaban una vida que había construido enteramente bajo sus propios términos. Cuando me preguntó por mi matrimonio, vi cómo se preparaba ligeramente para la respuesta. Al parecer, no le habían llegado noticias del divorcio. Elena y yo nos separamos hace un año, dije, manteniendo la voz neutral. No fue un final feliz, pero fue el correcto. Queríamos cosas diferentes de la vida, y esas diferencias se volvieron irreconciliables. Sofía asintió despacio, con expresión comprensiva pero curiosa. Me enteré por conocidos de que te habías casado poco después de lo nuestro. Admito que no me lo esperaba. Siempre parecías tan reflexivo con ese tipo de compromisos. Imaginé que quienquiera que ganara tu corazón debía de ser alguien muy especial. Eso creía yo, respondí, y la amargura se filtró en mi voz a pesar de mis esfuerzos. Me equivoqué en muchas cosas. Hablamos hasta que la galería empezó a cerrar y luego caminamos juntos bajo el aire fresco de la noche hasta una cafetería que aún estaba abierta. La conversación continuó, volviéndose más profunda y personal a medida que pasaban las horas. Me encontré contándole a Sofía cosas que no le había contado a nadie excepto a mi terapeuta, los detalles de la petición de Elena, el proceso de divorcio, los largos meses reconstruyéndome entre los escombros. Ella escuchó sin juzgar, sin apartar los ojos de mi rostro. Y cuando finalmente me quedé sin palabras, extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Siento mucho que hayas pasado por eso, Ricardo. Te mereces algo mejor. Siempre te has merecido algo mejor. El contacto de su mano envió una descarga eléctrica por todo mi cuerpo, una sensación que no había sentido en tanto tiempo que casi había olvidado que existía. Mirando a Sofía bajo la luz tenue de la cafetería, me sentí transportado de repente a quienes habíamos sido juntos, al amor que habíamos compartido antes de que la vida, la ambición y las circunstancias nos separaran. ¿Puedo preguntarte algo?, dije, mientras mi pulgar trazaba inconscientemente círculos en el dorso de su mano. ¿Por qué rompimos? Quiero decir, conozco la logística. Tú te ibas a Londres para aquella beca y yo acababa de aceptar el puesto en Madrid, y ninguno de los dos estaba dispuesto a renunciar a su trayectoria profesional. Pero de verdad fue solo eso. Éramos demasiado jóvenes y testarudos para encontrar la manera de hacerlo funcionar. Sofía guardó silencio durante un largo momento, y observé el juego de emociones en su rostro mientras consideraba su respuesta. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Ricardo, hay algo que necesito decirte. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. He estado guardando este secreto durante 11 años. Y al verte esta noche, al oír todo lo que has pasado, ya no puedo callármelo más. No puedo mirarte a los ojos y fingir que no te debo la verdad. Mi ritmo cardíaco se aceleró. Sofía, ¿de qué estás hablando? ¿Qué secreto? Ella retiró su mano de la mía y se abrazó a sí misma como si se protegiera de un golpe físico. ¿Recuerdas la primavera antes de que me fuera a Londres? Aquel último mes que estuvimos juntos. Claro que lo recuerdo. Intentábamos aprovechar al máximo el tiempo que nos quedaba antes de decirnos adiós. Ricardo tomó aire con dificultad. Estaba embarazada. Me enteré 2 semanas antes de marcharme. Llevaba un hijo tuyo. El mundo se detuvo. Me quedé helado en la silla, incapaz de procesar lo que acababa de decir. Embarazada, un hijo, hace 11 años. Las matemáticas giraban en mi cabeza, calculando fechas e implicaciones en el vasto abismo de tiempo que separaba aquel momento de este. Estabas embarazada, repetí, con una voz que sonaba extraña y lejana a mis propios oídos. De un hijo mío, y nunca me lo dijiste. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Lo sé. Sé lo terrible que suena. Sé que no tenía derecho a tomar esa decisión sin ti. Pero Ricardo, tienes que entender el contexto. Acababas de aceptar el trabajo de tus sueños. Estabas tan emocionado por empezar tu carrera en Madrid, por construir una vida allí. Y yo estaba aterrorizada. Tenía 24 años, estaba a punto de mudarme a otro país, de empezar la oportunidad profesional más exigente de mi vida. La idea de llamarte y decirte que estaba embarazada, de obligarte a elegir entre tu futuro y la paternidad, no pude hacerlo. ¿Y qué pasó? La pregunta salió plana, casi mecánica. ¿Acaso, interrumpiste el embarazo? No. Sofía sacudió la cabeza con vehemencia. No, nunca habría podido hacer eso.
Tuve al bebé, Ricardo. Tuve a nuestra hija, una niña. La llamé Lucía. El nombre me golpeó como una fuerza física, haciendo real lo que hasta entonces era abstracto. En algún lugar del mundo había una niña con mi ADN, mi sangre, mi legado, una hija que nunca supe que existía. ¿Dónde está? Las palabras salieron estranguladas, desesperadas. Lucía, ¿dónde está ahora? Sofía sacó su teléfono con manos temblorosas y pasó varias fotos. Cuando giró la pantalla hacia mí, vi a una hermosa niña de 10 años con mis ojos castaños y la sonrisa amplia y radiante de Sofía. Estaba de pie en una playa, con el pelo oscuro ondeando al viento, riéndose de algo que quedaba fuera del encuadre. Mi hija. Mi pequeña. 10 años de vida que me había perdido. 10 años de cumpleaños, de primeros pasos, de rodillas raspadas y cuentos antes de dormir. Todo perdido porque una chica de 24 años asustada había tenido demasiado miedo de hacer una llamada telefónica. Es perfecta, me oí decir, con la voz espesa por emociones que no podía empezar a desenredar. Es absolutamente perfecta, Sofía. Lo es, asintió Sofía, con las lágrimas fluyendo libremente ahora. Es inteligente, creativa, testaruda y bondadosa. Tiene tu sentido de la justicia, tu forma de ver lo que está bien y lo que está mal, sin matices. Y lleva años preguntando por su padre, queriendo saber quién es, dónde está, si sabe de su existencia. ¿Qué le dijiste? Le dije que su padre era un buen hombre que quería mucho a su madre, pero que tuvimos que tomar caminos distintos antes de que ella naciera. Le dije que era complicado, como a veces lo son las vidas de los adultos, pero que nada de eso era culpa ni responsabilidad suya. Le dije que algún día, cuando fuera el momento adecuado, intentaría encontrarlo para ella. Dejé el teléfono sobre la mesa, con las manos temblando tanto que temí que se me cayera. Sofía, deberías habérmelo dicho. Independientemente de mi trabajo, independientemente de mis planes, deberías haberme dicho que iba a ser padre. Habría asumido mi responsabilidad. Habría estado allí para ti, para ella. Me quitaste esa opción. Me quitaste 10 años de la vida de mi hija. Sofía se encogió como si la hubiera golpeado. Lo sé. Créeme, Ricardo. No ha pasado un solo día en la última década en el que no me haya cuestionado esa decisión. Cada vez que Lucía preguntaba por su padre, cada vez que me miraba con tus ojos y preguntaba por qué no estabas allí, me moría un poco por dentro sabiendo que era culpa mía. Entonces, ¿por qué no viniste a buscarme? La ira estaba creciendo ahora, mezclándose con la alegría y el duelo en algo volátil e impredecible. Después de que naciera Lucía, después de que te dieras cuenta de que ocultármela estaba mal, ¿por qué no cogiste el teléfono y llamaste? Lo intenté, dijo Sofía, con voz apenas audible. Un año después de que naciera Lucía, finalmente reuní el valor para contactar contigo. Pero para entonces ya te habías comprometido con Elena. Vi el anuncio en las redes sociales. Te veías tan feliz en las fotos, tan listo para empezar un nuevo capítulo. Y pensé que si aparecía con un bebé diciendo que era tuyo, destruiría todo lo que habías construido. Me haría parecer una exnovia oportunista intentando reventar tu compromiso. Me convencí de que quedarme al margen era lo más noble, que te estaba protegiendo a ti y a tu futura esposa de una complicación que no merecíais. La ironía de todo aquello me golpeó como una ola. Elena, la esposa a la que había intentado proteger, me había traicionado finalmente de una forma que convirtió mi corazón en piedra. Y Sofía, la mujer que había perdido, había estado criando a mi hija todo el tiempo, guardando silencio porque creía que hacía lo correcto. Estoy enfadado, dije finalmente, con palabras medidas y cuidadosas a pesar de la tormenta que arreciaba en mi interior. Estoy enfadado porque me ocultaste esto. Estoy enfadado porque me perdí las primeras palabras de Lucía, sus primeros pasos, su primer día de colegio. Estoy enfadado porque ella ha pasado 10 años sin saber quién es su padre. Te equivocaste al tomar esa decisión por mí, Sofía. No tenías derecho. Sofía asintió miserablemente. Lo sé. Lo siento muchísimo, Ricardo. De verdad, lo siento. Pero, continué, y vi cómo levantaba la cabeza ligeramente ante esa palabra, no voy a perder ni un minuto más estando enfadado por el pasado. No cuando mi hija está ahí fuera esperando conocerme. No cuando tengo la oportunidad de ser el padre que debería haber sido desde el principio. Extendí la mano sobre la mesa y tomé las de Sofía. Llévame con ella mañana. Quiero conocer a Lucía. Quiero que sepa quién soy. Quiero empezar a recuperar todo el tiempo que hemos perdido.
El día siguiente fue uno de los más aterradores y estimulantes de mi vida entera. Sofía había organizado que fuera a su casa por la tarde, cuando Lucía volviera del colegio. Pasé la mañana en un estado de energía nerviosa que hacía imposible concentrarme en cualquier otra cosa. Compré regalos y luego me preocupé por si eran demasiado. Planeé lo que diría y luego olvidé cada palabra en cuanto subí al coche. Para cuando aparqué frente a la casa de Sofía, el corazón me golpeaba tan fuerte que lo sentía en las sienes. Sofía me recibió en la puerta. Su expresión era una mezcla de esperanza y ansiedad que probablemente reflejaba la mía. «Está en el salón», dijo suavemente. «Le he dicho que venía a visitarnos un amigo muy especial. He pensado que quizá deberíamos introducir la gran revelación poco a poco, en lugar de soltarle todo de golpe». Asentí, incapaz de hablar, y la seguí al interior de la casa. Lucía estaba sentada en el suelo del salón, rodeada de lápices de colores y hojas de papel cubiertas de dibujos detallados. Cuando levantó la vista y me vio, sus ojos castaños, mis ojos, se abrieron con curiosidad. Era aún más hermosa en persona que en las fotografías. Una mezcla perfecta de los rasgos de Sofía y los míos, animada por un espíritu que era únicamente suyo. «Lucía, este es Ricardo», dijo Sofía, con voz cuidadosamente casual. «Es un viejo amigo mío. He pensado que deberíais conoceros». Lucía dejó el lápiz y me estudió con esa evaluación franca de la que solo los niños son capaces. «Hola, Ricardo. ¿Has venido a ver mis dibujos?» Me senté en el suelo junto a ella, sintiendo las piernas inestables. «Me encantaría ver tus dibujos, Lucía, si quieres enseñármelos». Ella sonrió radiante y de inmediato se lanzó a una entusiasta explicación de su proyecto actual, una serie de caballos galopando por diferentes paisajes. Cada dibujo era notablemente detallado para una niña de 10 años, mostrando un talento artístico genuino que claramente había heredado de su madre. Hice preguntas, comentarios elogiosos e intenté memorizar cada detalle de su rostro, su voz, la forma en que se apartaba el pelo tras la oreja cuando se concentraba. Para cuando pasó una hora, Lucía ya se sentía totalmente cómoda conmigo. Charlaba sobre sus asignaturas favoritas, los libros de aventuras que le gustaba leer, la próxima exposición escolar donde se mostrarían algunos de sus trabajos. Escuché cada palabra como si mi vida dependiera de ello, y en cierto modo, supongo que así era. Cuando llegó el momento de marcharme, Lucía me sorprendió lanzándome los brazos al cuello en un abrazo espontáneo. «Deberías volver a visitarnos, Ricardo. Eres bastante guay para ser un viejo amigo de mi madre». Le devolví el abrazo, parpadeando para contener las lágrimas que amenazaban con brotar. «Me gustaría mucho, Lucía. Me gustaría más de lo que imaginas». Durante las semanas siguientes, me convertí en una presencia habitual en la vida de Lucía. Fuimos despacio al principio, construyendo una relación a través de actividades compartidas, visitas a museos, paseos por el retiro, tardes dibujando juntos en el salón de Sofía. Sofía observaba nuestro vínculo creciente con una mezcla de alegría y culpa residual, manteniéndose en la periferia de nuestras interacciones, siempre lista para facilitar las cosas, pero nunca intrusiva. La conversación sobre mi verdadera identidad llegó 3 semanas después de aquel primer encuentro. Sofía y yo habíamos discutido el momento extensamente, consultando con un psicólogo infantil para asegurarnos de abordarlo de una forma saludable para Lucía. Cuando finalmente llegó el momento, yo estaba sentado en el sofá de Sofía con Lucía a mi lado, con su último dibujo extendido sobre nuestras rodillas. «Lucía», comencé, con voz ligeramente inestable. «Hay algo muy importante que necesito decirte. Algo sobre quién soy realmente». Ella me miró con esos ojos castaños tan familiares, curiosa pero sin miedo. «¿Qué pasa, Ricardo?» Respiré hondo. «Soy tu padre, Lucía. Me he enterado hace muy poco de que existías, pero lo soy. Soy tu papá». Durante un largo momento, ella se limitó a mirarme, procesando la información con esa intensidad seria que caracterizaba todo lo que hacía. Luego, con una voz más pequeña de lo que nunca le había oído, preguntó: «¿Eres mi papá? ¿De verdad? ¿De verdad de la buena?» «De verdad de la buena», confirmé, sintiendo mi corazón romperse y sanar simultáneamente. «No sabía de ti antes y siento muchísimo no haber estado ahí todos estos años mientras crecías. Pero estoy aquí ahora y no me voy a ir a ninguna parte. Si tú quieres, quiero ser tu padre a partir de hoy mismo». El rostro de Lucía pasó por una serie de expresiones que no supe leer del todo. Y por un momento terrible, temí haberme equivocado, que la revelación fuera demasiado pronto.
Pero entonces se lanzó a mis brazos con una fuerza que casi me tumba, hundiendo la cara en mi pecho, con su pequeño cuerpo sacudido por sollozos que eran a partes iguales duelo y alegría. Te deseé, susurró contra mi camisa. Cada cumpleaños, cuando soplaba las velas, deseaba conocer a mi papá. Y ahora estás aquí. Estás aquí de verdad. La estreché con toda la fuerza que me atreví, dejando que mis propias lágrimas cayeran sobre su pelo oscuro. Estoy aquí, cariño, y no volveré a irme nunca. La relación entre Sofía y yo evolucionó de forma natural mientras navegábamos por nuestro papel compartido en la vida de Lucía. Los viejos sentimientos resurgieron, examinados ahora bajo el prisma de la madurez y la experiencia. Empezamos a pasar tiempo juntos, incluso cuando Lucía estaba en el colegio, redescubriendo la conexión que habíamos compartido antes de que la vida nos separara. Sofía era una mujer diferente a la chica de 24 años que había huido a Londres con un secreto, y yo era, sin duda, un hombre distinto al que ella había dejado atrás. Pero el núcleo de lo que nos había unido originalmente permanecía intacto, quizá incluso fortalecido por los años de crecimiento que ambos habíamos experimentado. 3 meses después de saber de la existencia de Lucía, Sofía y yo compartimos nuestro primer beso desde el reencuentro. Ocurrió en su porche, una noche tarde después de que Lucía se hubiera ido a la cama, y se sintió como volver a casa tras un viaje larguísimo. Nos tomamos nuestro tiempo para establecer la nueva relación, priorizando el bienestar de Lucía por encima de nuestros propios deseos, asegurándonos de que ella se sintiera cómoda con la idea de que fuéramos algo más que amigos antes de hacerlo oficial. A pesar de todo, continué mis sesiones con el Dr. Valenzuela, procesando el torbellino de emociones que se había apoderado de mi vida. Él me ayudó a trabajar la ira que aún sentía hacia Sofía por sus años de silencio, el dolor persistente de la traición de Elena y el miedo a fallar como el padre que tanto deseaba ser. Algunos días eran más difíciles que otros, pero la trayectoria general era de sanación y crecimiento. La confrontación con Elena llegó de forma inesperada unos 4 meses después de empezar mi nueva vida. Estaba paseando por un parque cerca de mi piso con Sofía y Lucía un domingo por la tarde. Los tres nos reíamos de algo que Lucía había dicho cuando oí una voz familiar a mis espaldas. Ricardo. Me giré y encontré a Elena de pie en el camino. Su rostro era una máscara de asombro y algo más oscuro, algo que se parecía inquietantemente a la vindicación. Su aspecto se había deteriorado desde el divorcio, su pelo, antes brillante, estaba ahora lacio y sin vida, su ropa de diseño había sido reemplazada por prendas que no parecían haber sido lavadas recientemente. La espiral autodestructiva de la que me habían llegado rumores era evidente. Elena, la saludé, con voz plana y poco acogedora. ¿Qué haces aquí? Ella ignoró mi pregunta, con los ojos fijos en Sofía y Lucía con una intensidad febril. Así que por esto, dijo, alzando la voz con cada palabra. Por esto te divorciaste de mí. Esta es la verdadera razón por la que tiraste nuestro matrimonio. Me estuviste engañando todo el tiempo con esta mujer, y esta niña es la prueba de tu traición. La mano de Sofía se apretó en mi brazo y vi a Lucía encogerse tras su madre, asustada por el tono agresivo de Elena. Ver el miedo de mi hija encendió algo protector y feroz en mi interior. Elena, tienes que bajar la voz y controlarte, dije, dando un paso adelante para interponerme entre ella y mi familia. Estás asustando a mi hija. ¿Tu hija? Escupió Elena, con una risa aguda y ligeramente desquiciada. Oh, qué bueno. Es absolutamente increíble. Ricardo Castillo, el dechado de virtudes morales, el hombre que me sermoneaba sobre la santidad del matrimonio y la importancia de los votos. Y aquí está, con su familia secreta que estuvo escondiendo todo el tiempo que estuvimos casados. Eso no es lo que pasó, respondí, manteniendo la voz firme a pesar de la ira que crecía en mi pecho. Pero incluso si lo fuera, no te debo ninguna explicación. Estamos divorciados, Elena. Nuestro matrimonio se acabó. Lo que haga con mi vida ahora no es asunto tuyo. Oh, creo que sí es asunto mío cuando me acusas de querer destruir nuestro matrimonio mientras tú hacías exactamente eso a mis espaldas. Gritaba ahora, atrayendo las miradas de otras personas en el parque. Hipócrita. Hipócrita santurrón y engreído. Me acerqué más a ella, lo suficiente para que viera la determinación fría en mis ojos. Escúchame con mucha atención porque solo voy a explicar esto una vez. Lucía es mi hija. Eso es verdad. Fue concebida hace 11 años, más de un año antes de que te conociera. Sofía y yo habíamos roto y ella descubrió que estaba embarazada después de que hubiéramos tomado caminos separados. No me lo dijo. No supe que Lucía existía hasta hace unos meses.
El rostro de Elena se retorció de incredulidad. ¿Esperas que me crea eso? ¿Esperas que me crea que tu exnovia aparece de repente con una niña de 10 años justo después de nuestro divorcio? No espero que te creas nada, Elena. Te digo la verdad porque elijo hacerlo, no porque tengas derecho a exigirla. Lucía no es el producto de ninguna aventura. Es el producto de una relación que terminó antes de que tú entraras en mi vida. El divorcio ocurrió porque me pediste acostarte con otros hombres. Esos dos hechos no tienen nada que ver el uno con el otro. Vi el momento en que mis palabras penetraron en su delirio. Vi cómo la narrativa desesperada que había estado construyendo se colapsaba bajo el peso de la imposibilidad cronológica. Lucía tenía 10 años. Nuestro matrimonio había durado 10 años. Las matemáticas simplemente no apoyaban sus acusaciones. No, susurró, con la voz de pronto pequeña y perdida. No, tiene que haber algo más. Tiene que haber otra razón por la que me dejaste. No puede ser solo porque cometí un error, una sugerencia estúpida de la que me retracté de inmediato. No puedes haber tirado todo lo que teníamos por nada. No fue nada para mí, dije, y me sorprendió descubrir que la ira se había desvanecido, reemplazada por algo parecido a la lástima por la mujer rota que tenía delante. Lo que propusiste aquella noche reveló algo fundamental sobre quién eras y qué querías de nuestro matrimonio. Tomé la decisión que me permitió preservar mi respeto propio. No me arrepiento y nunca lo haré. Elena se quedó allí un largo rato, con el cuerpo pareciendo hundirse mientras la lucha la abandonaba. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas audible. Te quería, Ricardo. De verdad te quería. Lo sé, respondí. Y yo te quise una vez. Pero el amor no es suficiente cuando la confianza se ha ido. Adiós, Elena. Espero que encuentres lo que sea que estés buscando. Le di la espalda y me alejé, reuniéndome con Sofía y Lucía, que me esperaban con expresiones de preocupación. Me arrodillé frente a mi hija y la miré directamente a los ojos. Siento que hayas tenido que ver eso, cariño. Esa mujer era alguien a quien conocí hace tiempo y está pasando por un momento difícil. Pero todo está bien. Estás a salvo. Estamos a salvo. Lucía asintió solemnemente, aceptando mi seguridad con esa confianza sencilla que los niños otorgan a los adultos que aman. ¿Podemos tomar un helado?, preguntó, con su atención ya desplazada a asuntos más importantes. Hay una tienda en la esquina que tiene de menta con chocolate. Me reí, sintiendo cómo la tensión del enfrentamiento se disolvía ante su petición inocente. Un helado suena perfecto. Guíanos tú. Mientras caminábamos juntos por el parque, con Lucía charlando alegremente entre Sofía y yo, sentí que una sensación de paz se asentaba en mi alma como no la había experimentado en años. El dolor de la traición de Elena quedaba atrás, un capítulo cerrado en el libro de mi vida. Lo que tenía por delante era algo mucho más preciado, la oportunidad de ser el padre que Lucía merecía, de construir una relación real con Sofía basada en la honestidad y el respeto mutuo, de crear una familia arraigada en la verdad y no en la ilusión. 6 meses después, llevé a Sofía y a Lucía a la playa donde Sofía y yo habíamos pasado algunos de nuestros días más felices. Aquellos tiempos en los que éramos jóvenes y estábamos tontamente seguros de que la vida se desarrollaría exactamente como planeábamos. El aire otoñal era fresco pero no frío y la playa estaba casi vacía, dándonos la privacidad que necesitaba para lo que iba a hacer. Lucía corría por delante, recogiendo conchas y gritando de alegría con cada nuevo descubrimiento, mientras Sofía y yo caminábamos despacio por la orilla, con los dedos entrelazados. El atardecer pintaba el cielo con tonos naranjas, rosas y dorados, y no pude evitar pensar en lo diferente que era este momento de aquella noche oscura en la que Elena había destrozado todo lo que creía saber sobre mi vida. Cuando llegamos a un lugar tranquilo, lejos de los pocos visitantes, me detuve y me giré hacia Sofía. Ella me miró con curiosidad, con una ligera sonrisa en los labios. Ricardo, ¿qué pasa? Has estado actuando raro todo el día. Tomé sus manos entre las mías y la miré profundamente a esos hermosos ojos castaños que me habían cautivado hacía más de una década. Sofía, perdí 10 años por un error de juicio. Y porque la vida tenía otros planes para nosotros. Pero me han dado algo que la mayoría de la gente nunca recibe, una segunda oportunidad. Una oportunidad de amarte de nuevo. De ser el padre que Lucía necesita. De construir la vida que deberíamos haber tenido desde el principio. Solté una de sus manos y busqué en el bolsillo de mi chaqueta, sacando la pequeña caja de terciopelo que llevaba conmigo todo el día. Hinqué una rodilla en la arena y oí cómo a Sofía se le cortaba la respiración.
Sofía Valdés, amo a la mujer en la que te has convertido. Amo a la hija que me has dado. Amo la forma en que has manejado la situación imposible de criarla sola. Y amo que finalmente encontraras el valor para decirme la verdad. Quiero pasar el resto de mi vida recuperando el tiempo que perdimos, creando nuevos recuerdos que reemplacen a los que nos faltan. ¿Quieres casarte conmigo? Las lágrimas de Sofía fluían libremente ahora, pero su sonrisa era lo más hermoso que había visto nunca. Sí, susurró, y luego más fuerte, con su voz resonando en la playa vacía, sí, Ricardo. Sí, quiero casarme contigo. Deslicé el anillo en su dedo y me levanté para abrazarla. Y en ese momento, el pasado se desvaneció por completo. Solo existía el presente, la mujer que amaba en mis brazos y la promesa de un futuro construido sobre los cimientos de una sabiduría duramente ganada. Lucía vino corriendo hacia nosotros, atraída por la exclamación de su madre, y cuando vio el anillo brillando en el dedo de Sofía, soltó un grito de alegría que probablemente se oyó a kilómetros. ¿Eso significa que Ricardo va a ser mi papá de verdad ahora? Oficialmente. Me arrodillé y la atraje a nuestro abrazo. Los tres formamos un círculo apretado de calidez contra el aire fresco del atardecer. He sido tu papá de verdad desde el momento en que supe que existías, Lucía. Pero sí, ahora va a ser oficial. Vamos a ser una familia. Una familia de verdad, permanente, para siempre. Nos quedamos juntos en aquella playa viendo cómo los últimos restos del atardecer se fundían en el crepúsculo. Y pensé en el extraño camino que me había traído hasta este momento. Un año atrás, era un hombre roto, devastado por la traición de una mujer que creía conocer. Ahora estaba en el umbral de una nueva vida, más rica y significativa de lo que jamás hubiera imaginado. Elena estaba sola en algún lugar, lidiando con las consecuencias de sus decisiones. No le deseaba ningún mal. Ya no. La ira y el resentimiento que había cargado durante tanto tiempo habían encontrado finalmente su paz, reemplazados por una aceptación tranquila de que algunas personas simplemente no están destinadas a formar parte de tu historia. Ella había sido un capítulo, uno importante, pero no la última palabra. La última palabra era esta, la mano de Sofía en la mía. Lucía bailando entre las olas frente a nosotros. El anillo captando la última luz del sol moribundo. La última palabra era esperanza, amor y la familia que siempre había deseado, encontrada de la forma más inesperada. La vida me había dado una segunda oportunidad de ser feliz. Tenía la intención de que valiera la pena. La boda tuvo lugar la primavera siguiente, una ceremonia pequeña en la misma playa donde le había pedido matrimonio, a la que solo asistieron amigos cercanos y familiares. Lucía hizo de dama de honor, radiante de orgullo mientras esparcía pétalos de rosa por el pasillo que habíamos construido en la arena. Cuando Sofía caminó hacia mí con su sencillo vestido blanco, con los ojos brillando de alegría, sentí que mi corazón se expandía para dar cabida a una felicidad que no sabía que fuera posible. Los votos que intercambiamos fueron personales, escritos en las horas tranquilas de muchas noches, reflejando el viaje que nos había traído hasta allí. Sofía prometió ser siempre honesta conmigo, no dejar nunca más que el miedo dictara la forma de nuestras vidas. Yo prometí ser el marido y el padre que ella y Lucía merecían, afrontar cualquier desafío que se nos presentara con la misma integridad que me había guiado a través de la oscuridad del año anterior. Cuando el oficiante nos declaró marido y mujer, la pequeña multitud vitoreó y Lucía corrió a nuestros brazos, completando el círculo que había tardado más de una década en formarse. Miré a los invitados, a los rostros de las personas que nos querían y apoyaban, y sentí una profunda gratitud por la naturaleza impredecible de la vida. El peor momento de mi existencia me había llevado, en última instancia, al mejor. Aquella noche, mientras la celebración terminaba y nuestros invitados empezaban a marcharse, me quedé en la orilla de la playa con mi nueva esposa y mi hija, viendo cómo las estrellas emergían una a una en el cielo oscurecido. Lucía empezaba a tener sueño, con la cabeza apoyada en mi hombro y su pequeña mano aferrada a la tela de mi chaqueta. Gracias, dijo Sofía suavemente, con su voz elevándose sobre el suave sonido de las olas. Gracias por perdonarme, por darnos esta oportunidad. Besé su frente y la traje más hacia mí. Gracias a ti por encontrar el valor de decirme la verdad. Todo lo bueno que hay en mi vida ahora mismo existe porque te acercaste a mí en aquella galería y decidiste dejar de guardar secretos. Ella sonrió y se acurrucó a mi lado, y sentí el peso de Lucía volviéndose más pesado mientras se entregaba al sueño. El pasado quedaba atrás, las traiciones, los errores, los años de separación y soledad. Lo que quedaba era este momento y todos los momentos por venir. Una esposa que me amaba con honestidad. Una hija que me miraba como si fuera su héroe.
Un futuro extendiéndose ante nosotros, lleno de posibilidades. Algunas historias terminan con el héroe solo, victorioso pero solitario. Esta no es esa historia. Esta es la historia de un hombre que perdió todo lo que creía querer y encontró todo lo que realmente necesitaba. Un hombre que aprendió que la integridad no consiste solo en negarse a comprometer tus principios cuando las cosas son fáciles, sino en aferrarse a ellos cuando el mundo se desmorona a tu alrededor. Un hombre que descubrió que los mejores regalos a menudo vienen disfrazados de las mayores pérdidas. Me llamo Ricardo Castillo. Soy marido, soy padre y soy un hombre en paz con quien soy y con las decisiones que he tomado. La mujer que me pidió una relación abierta es ahora un recuerdo lejano. Una historia con moraleja que a veces cuento cuando alguien me pregunta cómo encontré una felicidad tan profunda en la segunda mitad de mi vida. Y la respuesta es sencilla, la encontré al negarme a conformarme con nada menos de lo que merecía. Al confiar en que la vida acabaría recompensando la convicción con alegría. Llevó tiempo. Llevó dolor. Llevó el valor de abandonar una inversión de 10 años en una relación que se había revelado construida sobre arena. Pero al final, me trajo aquí, con Sofía, con Lucía, con la familia que siempre estuve destinado a tener. Y no cambiaría ni un solo momento del viaje.